Soy Carter y tengo 26 años. Hace 2 años, entré en la casa que pagué con mi propia sangre y sudor, solo para encontrar a mi propio hermano en mi cama con mi prometida. Ese nivel de traición es suficiente para destruir a cualquier hombre normal. Pero la pesadilla absoluta a la que fui sometido, apenas comenzaba allí. Cuando confronté a mi familia por esta traición final y repugnante, mi madre de hecho me miró directamente a los ojos, rodeó con sus brazos a la mujer que acababa de destrozar mi vida, y dijo: «Tienes que entender, Carter. Tu hermano es increíblemente sensible. Tienen una conexión que tú posiblemente no podrías darle». En el acto de humillación supremo, mis padres literalmente mudaron a mi ex prometida infiel a la habitación de él, ese mismo día. Invitaron a toda su familia a nuestra cena tradicional de acción de gracias para celebrar su nueva relación, riendo, bebiendo vino y pasándose la salsa, mientras yo permanecía de pie en el comedor, completamente borrado de mi propia vida. Pero había una cosa que mi familia no sabía. Mientras estaban ocupados jugando a la familia feliz, solicitando préstamos y planeando la lujosa boda de mi hermano con mi exprometida, yo había asegurado silenciosamente un ascenso ejecutivo de alto nivel en una importante firma de inversión inmobiliaria. Y lo que es más importante, acababa de adquirir legalmente la enorme cartera de deudas ligada directamente a la hipoteca de mis padres. Estaban sentados cómodamente en una casa que ahora me pertenecía por completo, y no tenían absolutamente ninguna idea del infierno que estaba a punto de caer sobre ellos. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé su pequeña ilusión perfecta, cómo usé la ley como un arma y les quité todo lo que valoraban, háganme un favor. Presionen ese botón de me gusta ahora mismo si creen que el karma siempre viene a cobrar sus deudas. Y no olviden decirme en los comentarios desde donde están viendo hoy. Ahora, volvamos al momento exacto en que toda mi realidad se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Era un martes por la tarde a finales de abril. Recuerdo el clima perfectamente, porque era el tipo de día de primavera fresco y despejado en el que crees falsamente que absolutamente nada podría salir mal. En ese momento, yo trabajaba como gerente de proyectos senior para una importante empresa de construcción comercial. Estaba gestionando una obra masiva en el centro. Se suponía que íbamos a verter los cimientos de hormigón para un nuevo complejo corporativo, pero un catastrófico problema en la cadena de suministro retrasó la entrega de nuestros materiales. Mi jefe, al ver que estábamos completamente parados, me dijo que me tomara el resto de la tarde libre. Normalmente, me habría quedado en la oficina. Me habría puesto al día con mis informes salariales, revisado nuestros permisos de zonificación inmobiliaria o redactado los próximos pagos a los contratistas. Yo era un adicto al trabajo, impulsado por una necesidad desesperada de asegurar mi futuro financiero. Pero ese día, pensé en hacer algo genuinamente agradable. Pensé en sorprender a mi prometida, Vanessa. Vanessa estaba completando sus prácticas de enseñanza en una escuela primaria local. Se me ocurrió que podría recoger algo de almuerzo de ese pequeño lugar italiano que a ella le encantaba, conducir hasta allí, y podríamos pasar una rara tarde juntos. Había estado trabajando agotadoras semanas de 60 horas, poniendo cada dólar extra en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para pagar nuestra próxima boda y reforzar nuestro fondo universitario conjunto para los hijos que planeábamos tener. Estaba exhausto. Mis botas estaban cubiertas de polvo de construcción, pero yo estaba feliz. Estacioné mi camioneta en la entrada de nuestra casa alrededor de la 1 de la tarde. La casa era una hermosa residencia colonial de 4 habitaciones que había comprado justo un año antes. De inmediato, sentí un nudo extraño en el estómago. Algo se sentía intrínsecamente mal. El sedán plateado destartalado de mi hermano menor, Wyatt, estaba estacionado prácticamente en mi césped delantero. Mis padres le habían comprado esa chatarra para su 21º cumpleaños, ignorando por completo el hecho de que ya había destrozado otros 2 vehículos porque constantemente conducía bajo los efectos del alcohol. Se suponía que Wyatt debía estar trabajando en su turno de medio tiempo en una tienda de música independiente local. Un patético trabajo de salario mínimo que mi madre prácticamente le había rogado al dueño que le diera. Supuse que tal vez él también estaba en su hora de almuerzo. Quizás estaba devolviendo la cortadora de césped que había pedido prestada hacía 3 meses y nunca había devuelto. Agarré las bolsas del almuerzo, subí los escalones de la entrada, abrí la puerta principal y entré. La casa estaba en un silencio sepulcral, el tipo de silencio pesado y sofocante que hace que los pelos de la nuca se te ericen.
Pero entonces escuché un sonido muy débil que venía del segundo piso. Era música. Específicamente, era All of Men de John Legend, la canción exacta que Vanessa y yo habíamos elegido solo 3 semanas antes para nuestro primer baile en la recepción de nuestra boda. Dejé la comida sobre la encimera de la cocina. Subí las escaleras alfombradas, mis pesadas botas de trabajo haciendo ruidos sordos contra las tablas del suelo. A mitad de la escalera, mi mano rozó algo que colgaba descuidadamente sobre la barandilla de madera. Era un cardigan de cachemira gris. Era el suéter exacto que le había comprado a Vanessa para Navidad. 2 escalones más arriba, tirada en un montón arrugado en el rellano, vi una camiseta de banda vintage descolorida que reconocí al instante como de Wyatt. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Era pesado, frío y frenético. Cada instinto de supervivencia en mi composición biológica me gritaba que me diera la vuelta, que saliera por la puerta principal, que volviera a mi camioneta y me alejara. Mi cerebro intentaba desesperadamente formular cualquier excusa lógica e inocente para explicar por qué su ropa estaba esparcida por mis escaleras. Pero seguí caminando. Llegué al rellano. Caminé por el corto pasillo. Me paré frente a la puerta cerrada del dormitorio principal. Extendí la mano, agarré el pomo de latón y abrí la puerta. No voy a darles los detalles gráficos y sucios. Ustedes son adultos maduros y saben exactamente lo que vi. Lo que sí les diré es que estaban tan completa y agresivamente enredados el uno en el otro, sobre el colchón premium que había comprado con 3 meses de mi salario ganado con tanto esfuerzo, que ni siquiera oyeron el crujido de la pesada puerta de madera al abrirse. Me quedé allí en el umbral durante lo que pareció una eternidad. El tiempo se suspendió por completo. La pura falta de respeto, la absoluta violación de mi santuario personal era físicamente sofocante. Sentía que me estaba ahogando en mi propio dormitorio. Cuando Wyatt finalmente se dio cuenta de que estaba allí, la expresión en su rostro no fue de puro terror. No fue el rostro devastado de un hombre que se da cuenta de que acaba de destruir por completo la vida de su hermano mayor. Simplemente levantó un poco el edredón blanco, me miró con una expresión irritantemente tranquila, casi aburrida, y dijo, «Ah, joder». Vanessa, sin embargo, inmediatamente comenzó a gritar. No fue un grito de miedo o remordimiento. Fue el lamento teatral y agudo de una mujer que acaba de darse cuenta de que su cómoda vida, completamente financiada y gratuita, había terminado oficialmente. Se arrastró hacia atrás contra la cabecera, apretando las sábanas alrededor de su cuello, repitiendo, «Oh, Dios. Oh, Dios, Carter. Oh, Dios», una y otra vez como un disco rayado. Wyatt simplemente se quedó sentado. De hecho, parecía algo aliviado. Tenía una sonrisa repugnante jugando en la comisura de sus labios, como si estuviera contento de que el sucio secretito finalmente saliera a la luz para no tener que esconderse más en las sombras. No grité. No vociferé. No lancé ni un solo puñetazo. A pesar de que mis manos estaban apretadas en puños tan fuertes que mis uñas estaban cortando profundas lunas crecientes en mis palmas. La ira dentro de mí era tan absoluta, tan increíblemente fría, que superó la furia y se convirtió en un aterrador silencio clínico. Simplemente los miré con un asco absoluto y sin adulterar. Me di la vuelta, bajé las escaleras, salí por la puerta principal y fui a sentarme en mi camioneta. Mis manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía meter la llave en el contacto. Me senté allí en la entrada durante 1 hora completa, mirando fijamente el volante. Finalmente, la puerta principal se abrió lentamente. Wyatt salió corriendo como una rata cobarde huyendo de la luz de la cocina. Ni siquiera miró en dirección a mi camioneta. Simplemente se puso la ropa, se metió en su coche destartalado, arrancó el motor que tosía y se fue a toda velocidad por la calle residencial, saltándose una señal de stop en su pánico. Unos minutos más tarde, Vanessa salió al porche delantero. Llevaba su gruesa bata de invierno, con lágrimas corriendo por su rostro enrojecido, su caro rímel completamente arruinado y manchando sus mejillas. Parecía patética. Lentamente abrí la puerta de mi camioneta, salí y caminé por el sendero de cemento. Me detuve al pie de los escalones del porche. La miré directamente a los ojos y le hice una sola pregunta en voz baja. ¿Cuánto tiempo? Ella inmediatamente comenzó a desviar el tema,
agitando las manos en el aire. Habló rápidamente sobre lo complicadas que son las cosas. Como las emociones humanas son desordenadas e impredecibles. Como nunca tuvo la intención de lastimarme. Como simplemente se encontraron en una situación altamente emocional que no pudieron controlar. ¿Cuánto tiempo, Vanessa? Pregunté de nuevo, cortando sus tonterías. Mi voz estaba completamente desprovista de cualquier emoción humana. Se ahogó en un sollozo masivo, mirando sus pies descalzos sobre la fría madera del porche. 2 años. 2 años. Mi cerebro instantáneamente hizo la devastadora matemática. Hace 2 años fue exactamente cuando comencé a tomar turnos dobles en la obra. Fue exactamente cuando comencé a trabajar los fines de semana en trabajos secundarios para ahorrar los miles de dólares que necesitaba para su anillo de compromiso de diamantes personalizado. Cada sábado, lo pasaba sudando bajo el brutal sol de verano, vertiendo hormigón, lidiando con contratistas gritones, destrozando mi espalda baja para poder construir un futuro hermoso y seguro para nuestros hipotéticos hijos. Ella estaba con mi hermano. Cada vez que me decía que tenía que quedarse hasta tarde en la escuela para corregir exámenes. Cada vez que iba a casa de mis padres para ayudar a mi madre a plantar flores en su jardín, ella estaba con él. De hecho, tuvo la total audacia de intentar explicarse allí mismo en el porche. Me dijo que ella y Wyatt desarrollaron profundos sentimientos con el tiempo. Dijo que compartían una profunda conexión espiritual a través de la música indie y el arte abstracto, que ella y yo simplemente no poseíamos. Me miró a los ojos y me dijo que yo siempre estaba demasiado enfocado en el dinero, en construir mi cartera de bienes raíces, en mi progresión profesional, y que Wyatt entendía su alma. No discutí con ella. No debatí el valor de mi arduo trabajo frente a la pereza de mi hermano. Simplemente señalé con el dedo hacia la calle. Le dije que tenía exactamente hasta el atardecer para empacar cada uno de los artículos que poseía y largarse de mi casa. Comenzó a llorar más fuerte, cayendo de rodillas, suplicando una conversación adecuada, rogando que fuéramos a terapia de pareja. Le di la espalda, volví a mi camioneta y conduje directamente a la ferretería local. Compré los cerrojos de seguridad más caros y resistentes que tenían en existencia para cada puerta de la casa. Para cuando regresé, su coche ya no estaba. Había dejado una patética carta manuscrita de 5 páginas, manchada de lágrimas, en la isla de la cocina, detallando su viaje de autodescubrimiento emocional. La recogí, caminé hacia el bote de basura y la tiré directamente a la basura sin leer más allá del primer párrafo, agónicamente dramático. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de hipervigilancia. Cambié cada contraseña de cada cuenta que poseía. Aseguré mis cuentas bancarias, bloqueé mi crédito con las 3 agencias y corté por completo nuestro plan telefónico compartido. Mientras estaba sentado en la oscura y vacía sala de estar esa noche, mirando los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban sus fotos, una realización repugnante y aterradora me invadió. Esto no fue solo un acto de traición al azar. Esta fue la culminación inevitable de una dinámica tóxica que se había estado gestando en mi familia durante toda mi vida. Las semillas de esta destrucción se plantaron hace décadas. Para entender verdaderamente cómo mi propia carne y sangre pudieron facilitar algo tan profundamente malvado, tienes que entender la absoluta pesadilla psicológica de crecer en la casa de mi infancia. En papel, éramos el sueño americano. Mi madre, Brenda, es una maestra de la manipulación. Para el mundo exterior, para nuestros vecinos y la comunidad, ella es la perfecta ama de casa suburbana. Es la mujer que hornea galletas orgánicas para la fiesta del vecindario, organiza las campañas de caridad y sirve agresivamente en el comité de la asociación de propietarios. Pero a puerta cerrada, es una mujer profundamente tóxica y narcisista que prospera enteramente manteniendo el control absoluto y enfrentando estratégicamente a sus hijos entre sí para su propia diversión. Mi padre, Gregory, es un cobarde crónico. Sabía exactamente lo que mi madre le estaba haciendo a nuestro desarrollo psicológico durante toda nuestra vida. Pero eligió conscientemente mantener la cabeza gacha, leer su periódico y evitar el conflicto, en lugar de enfrentarse a su tiranía. Y luego está Wyatt. Wyatt, o como me gusta llamarlo, Tristán en su pequeño mundo de fantasía artística. Wyatt era el niño de oro. Desde el momento exacto en que nació, el sol milagrosamente salía y se ponía en su desordenada habitación.
No podía hacer absolutamente nada malo a los ojos de Brenda. Si Wyatt rompía un jarrón antiguo y caro en la sala de estar, era porque el jarrón estaba colocado en un mal lugar que restringía su libertad física. Si Wyatt suspendía un examen básico de matemáticas en la secundaria, era porque el maestro de la escuela pública no entendía su estilo de aprendizaje único y altamente sensible. Yo, por otro lado, era el caballo de batalla designado. Yo era el chivo expiatorio. Se esperaba que fuera impecable, altamente responsable y completamente autosuficiente desde una edad aterradoramente temprana. Para cuando tenía 16 años, mientras mis compañeros iban a fiestas en la piscina y jugaban videojuegos, yo trabajaba en agotadores empleos de verano en obras de construcción locales. Transportaba madera pesada, ponía ladrillos bajo el calor abrasador e inhalaba polvo de paneles de yeso solo para comprar mi propia ropa escolar y construir lentamente un mísero fondo para la universidad. Supe desde muy temprano que mis padres nunca iban a contribuir ni un solo centavo a mi educación. Wyatt, sin embargo, pasó toda su adolescencia y adultez temprana en el sótano terminado de mis padres. Fumaba hierba, jugaba videojuegos hasta las 4 de la mañana y le decía con confianza a todos en las reuniones familiares que iba a ser un músico famoso. Mi madre financió total y entusiastamente todo su estilo de vida parasitario. Cada vez que me atrevía a quejarme de la flagrante y sofocante desigualdad en nuestro hogar, Brenda me daba una sonrisa condescendiente y lastimera. Carter, cariño, diría, con la voz chorreando falsa empatía. Eres tan fuerte. Eres tan naturalmente capaz y resiliente. Wyatt es frágil. Es altamente sensible. Tiene un alma de artista y el mundo corporativo es muy duro con personas delicadas como él. Necesita un lugar suave donde aterrizar. Deberías estar orgulloso de ser el hermano mayor fuerte. Me esforcé al máximo en un difícil programa universitario. Saqué enormes préstamos estudiantiles, trabajé en turnos nocturnos como guardia de seguridad y finalmente me gradué con los más altos honores y un título en gestión de la construcción. Inmediatamente trabajé agresivamente y conseguí un trabajo corporativo sólido y altamente competitivo. Estaba construyendo una vida real. Estaba contribuyendo a un plan de jubilación. Estaba gestionando una cartera de acciones. Estaba planeando un futuro. Wyatt, predeciblemente, abandonó el colegio comunitario local después de exactamente 3 semanas. Su excusa oficial fue que los profesores estaban reprimiendo sus límites creativos y forzándolo a entrar en una caja capitalista. Inmediatamente se mudó de nuevo al sótano de mis padres, sin pagar alquiler y sin que se le impusiera absolutamente ninguna expectativa. Cuando finalmente conocí a Vanessa, genuinamente pensé que había encontrado a mi compañera de vida. Parecía increíblemente centrada. Provenía de una respetable familia de clase media alta. Estaba trabajando diligentemente hacia una sólida carrera en la educación pública y hablaba con entusiasmo de querer exactamente las mismas cosas que yo. Una casa bonita en un suburbio tranquilo, 2 coches fiables en la entrada y un par de niños jugando en el patio trasero. La presenté a mi familia. Mirando hacia atrás ahora, con la dolorosa claridad de la retrospectiva, las señales de advertencia eran luces de neón rojas parpadeantes desde la primera cena. Brenda se apegó instantáneamente a Vanessa, pero no de la manera normal y acogedora en que una madre ama a una futura nuera. Amaba a Vanessa porque la veía como un juguete nuevo y brillante. Como yo trabajaba tantas horas exigentes para financiar nuestro estilo de vida, pagar mis préstamos estudiantiles y ahorrar para nuestra extravagante boda, no siempre podía asistir a las cenas familiares aleatorias de los martes por la noche que a mi madre le encantaba imponer. En lugar de reprogramar para un fin de semana en que yo estuviera disponible, Brenda insistía en que Vanessa viniera sola. Ya eres de la familia, cariño, mi madre arrullaba por teléfono. No necesitas que Carter esté aquí para pasar tiempo de calidad con nosotros. Ven. Tomaremos vino y charlaremos. Pensé que era agradable. Pensé que solo estaba tratando de construir un vínculo. Fui un completo y absoluto tonto. Mi madre comenzó a crear situaciones intencional y maliciosamente para que Vanessa y Wyatt estuvieran completamente solos. Yo llegaba a casa completamente exhausto de un turno de 14 horas en una obra difícil, cubierto de polvo de hormigón y sudor, y Vanessa me contaba emocionada sobre esta increíble y profunda conversación que había tenido con Wyatt sobre oscuras películas indie europeas.
Mi madre constantemente hacía pequeños comentarios insidiosos cuando yo estaba cerca. Se sentaba en su sillón, observaba a Wyatt y Vanessa reír juntos en el sofá y decía en voz alta: «Es tan maravilloso como ustedes dos se entienden naturalmente. Tienen exactamente el mismo sentido del humor vibrante. Carter siempre es tan serio, ¿verdad?». En ese momento, solo pensé que mi familia finalmente se estaba llevando bien, pero era una campaña psicológica altamente calculada. A Brenda nunca le gustó el hecho de que yo fuera financieramente exitoso y emocionalmente independiente, porque no podía manipularme ni controlarme. Controlaba a Wyatt por completo a través de ayudas financieras y mimos emocionales. Vio a Vanessa como un premio, y lenta y metódicamente, comenzó a convencer tanto a Vanessa como a Wyatt de que eran trágicas almas gemelas atrapadas en las circunstancias equivocadas. La pieza más repugnante de todo este rompecabezas se encajó en mi memoria mientras estaba sentado solo en mi casa vacía y oscura la noche que eché a Vanessa. Hace 2 años, hubo un masivo festival de música indie al aire libre de 3 días que tuvo lugar a unos pocos estados de distancia. Vanessa quería ir desesperadamente. Originalmente había planeado tomar tiempo libre pagado del trabajo, comprar las caras entradas VIP y llevarla hasta allí. Pero exactamente una semana antes del festival, un enorme proyecto comercial en mi empresa alcanzó una fecha límite crítica e inesperada. Mi jefe estaba desesperado. Me ofreció el triple de pago por horas extras y una bonificación garantizada para que me quedara y gestionara el equipo de emergencia durante el fin de semana. Estaba increíblemente dividido. Quería hacer feliz a Vanessa, pero el dinero esencialmente pagaría el catering de nuestra boda. Cometí el error de discutir este dilema con mi madre. Brenda me llevó aparte en su cocina, puso sus manos en mis hombros y me dio una mirada increíblemente maternal y profundamente cariñosa. «Carter, cariño, tienes que ser responsable. Tienes que centrarte en tu carrera. Este ascenso significa todo para tu futuro financiero. No arriesgues tu reputación profesional por un concierto tonto y ruidoso. Wyatt no tiene absolutamente nada que hacer este fin de semana. Deja que él lleve a Vanessa. Será una experiencia divertida para que se unan, y tú podrás trabajar sin sentirte culpable». Tontamente, acepté. Le di a Wyatt $500 en efectivo para la gasolina y pagué su habitación de hotel para que pudiera llevar a mi novia a un festival de música, mientras yo me quedaba trabajando bajo el calor abrasador para pagar su anillo de compromiso de diamantes. Descubrí más tarde, por la cronología que Vanessa confesó, que ese fin de semana específico, en la habitación de hotel exacta que pagué con mi dinero de horas extras, fue la primera vez que durmieron juntos. Mi madre lo sabía. Me di cuenta con una certeza absolutamente aterradora de que Brenda lo sabía absolutamente. Prácticamente les compró los condones. Orquestó todo el romance porque quería que su niño de oro tuviera todo lo que deseaba, incluso si eso significaba destruir mi vida para dárselo. La mañana después de que eché a Vanessa de la casa, llamé a mi jefe. Le dije que estaba lidiando con una emergencia personal grave y que necesitaba unos días de permiso sin sueldo. No le expliqué los detalles humillantes. Solo necesitaba respirar, procesar la magnitud total de la traición. Supuse que Vanessa había vuelto arrastrándose a casa de sus padres, con absoluta vergüenza, para enfrentar las consecuencias. Supuse que mi familia, al enterarse inevitablemente de lo que había sucedido, estaría completamente horrorizada y asqueada por el comportamiento monstruoso de Wyatt. Esperaba que mi teléfono sonara en cualquier momento con mi padre expresando su indignación y mi madre llorando, pidiendo disculpas profusamente por las acciones imperdonables de mi hermano. Estaba completa y absolutamente delirando. Mi hermana menor, Fiona, fue la única persona en toda mi línea de sangre que me llamó. Fiona siempre había sido la observadora silenciosa y ansiosa en nuestra dinámica familiar. Vio el favoritismo flagrante. Vio la manipulación psicológica. Pero estaba demasiado aterrorizada de la ira de Brenda como para hablar o defenderme. Me llamó esa tarde, con la voz temblando tanto que apenas podía entenderla. «Carter», susurró al teléfono, su voz apenas audible, como si alguien estuviera escuchando en la puerta de su habitación. «¿Estás sentado?» «¿Qué pasa, Fiona?», pregunté, mi voz plana. «Carter, Vanessa está aquí. Está en casa de mamá y papá». Agarré el teléfono con tanta fuerza que la carcasa de plástico crujió. «¿Qué quieres decir con que está allí?».
¿Por qué demonios iría allí? Fiona comenzó a llorar suavemente. Vino aquí anoche, tarde, después de que la echaras. Pasó de largo la casa de sus propios padres y condujo directamente a casa de mamá. Se sentó en la isla de la cocina y le contó todo a mamá. Carter. Mamá la abrazó. Mamá le frotó la espalda y le dijo que a veces el universo funciona de maneras misteriosas y complicadas, y que el amor verdadero y auténtico no puede ser negado por las reglas sociales. Sentí que toda la sangre se me iba de la cara. Un sudor frío me brotó en el cuello. Mi propia madre. ¿Dónde está durmiendo ahora mismo, Fiona? Pregunté, aunque el nudo repugnante en mi estómago ya conocía la grotesca respuesta. Mamá la ayudó a subir sus maletas. La mudó a la habitación de Wyatt. Tu antigua habitación, Carter. Están viviendo juntos bajo el techo de mamá. Colgué el teléfono sin despedirme. El nivel de traición era tan absoluto, tan profundamente hondo, que trascendía por completo la ira humana. Era maldad pura y sin adulterar. Mi madre había tomado a la mujer que acababa de destruir mi vida, la mujer que había pasado 2 años humillándome y riéndose a mis espaldas, y la había recibido en su casa con los brazos abiertos. No solo la recibió, validó el romance. Los recompensó. Durante los siguientes meses, mantuve un contacto estrictamente nulo con mis padres y mi hermano. Bloqueé sus números. Dirigí sus correos electrónicos directamente a mi carpeta de spam. Me concentré total y obsesivamente en mi trabajo. Trabajé como una máquina implacable, asumiendo cada proyecto de bienes raíces comerciales complicado que la empresa tenía para ofrecer. Estaba adormeciendo activamente el dolor agonizante con pura y brutal productividad. Pero a medida que las vacaciones de invierno se acercaban rápidamente, la fuerte presión social de la tradición familiar comenzó a insinuarse. Mi madre empezó a dejar mensajes de voz en mi teléfono del trabajo. Nunca eran disculpas. Brenda era constitucionalmente incapaz de disculparse. Carter, es tu madre, comenzaban los mensajes, su tono goteando una falsa preocupación fabricada. Te extrañamos terriblemente. Es hora de que dejes ir esta ira obstinada. Aferrarte a rencores tóxicos solo está dañando tu propia alma. Estamos organizando nuestra gran cena tradicional de acción de gracias. Y como hijo mayor, esperamos que estés allí. Necesitamos sanar como familia. No seas egoísta. En contra de mi mejor juicio, en contra de cada una de las alarmas que sonaban en mi cabeza, decidí ir. Pensé que tal vez, solo tal vez, ver en persona el costo físico que esto había tenido en mí los haría volver a la realidad. Pensé que mi padre, Gregory, finalmente miraría a su hijo roto y encontraría el coraje para levantarse y ser un hombre. Pensé que Wyatt al menos tendría la decencia humana básica de parecer avergonzado en mi presencia. Conduje hasta su casa en la tarde de Acción de Gracias. El clima era terriblemente frío. Estacioné mi camioneta al final de la calle, tomé una respiración profunda y estabilizadora, y caminé por la familiar entrada de cemento. Abrí la puerta principal. La casa estaba abrumadoramente cálida, y el rico olor a pavo asado, relleno de salvia y canela llenaba el aire. Olía exactamente como mi infancia. Olía a seguridad. Me quité el abrigo y entré en el comedor formal. La escena ante mí literalmente hizo que mi estómago se revolviera violentamente. Sentados justo a la cabecera de la larga mesa de roble, riendo a carcajadas y tomados de la mano a la vista de todos, estaban Wyatt y Vanessa. Vanessa llevaba un hermoso y caro vestido burdeos. Wyatt llevaba una camisa de botones impecable que sabía a ciencia cierta que mi madre había planchado cuidadosamente para él. Y sentados justo enfrente de ellos, bebiendo vino tinto caro y sonriendo ampliamente, estaban los padres de Vanessa. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral y aterrador en el momento exacto en que crucé el umbral. Todos dejaron de hablar y me miraron. Mi madre se levantó inmediatamente de su silla, completamente imperturbable, sosteniendo una salsera de porcelana. «Carter, llegaste», exclamó alegremente, su voz resonando en la silenciosa habitación. Hizo un gesto casual hacia una silla plegable de metal barata que había sido apretujada en la esquina más alejada de la mesa, lo más lejos posible del centro de atención. «Ven, siéntate. Estamos a punto de servir los aperitivos».
Miré a mi padre. Gregory inmediatamente bajó la mirada, mirando su plato vacío, de repente intensamente fascinado por el patrón de su servilleta de lino. Miré a los padres de Vanessa. De hecho, tuvieron el descaro sin mitigación de darme sonrisas apretadas, comprensivas y lastimeras, como si yo fuera un perro enfermo por el que sentían pena. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz baja, peligrosa y vibrando con rabia reprimida. Mi madre suspiró dramáticamente, rodando ligeramente los ojos, interpretando el papel ensayado de la pacificadora exhausta y paciente. Carter, por favor, te lo ruego, no hagas una escena en un día festivo. Wyatt y Vanessa han anunciado formalmente su relación comprometida. Los padres de Vanessa están aquí para celebrar su unión. El amor es algo hermoso e imparable, y todos tenemos que aceptar que simplemente estaban destinados a estar juntos. Necesitas ser la persona más madura aquí y apoyar a tu hermano. Me habían reemplazado por completo. Literalmente habían tomado a mi prometida, se la habían entregado a mi hermano desempleado y sin problemas y sin esfuerzo, me habían reemplazado en la mesa del comedor familiar. Esperaban que me sentara en silencio en una silla plegable y comiera pavo seco mientras el hombre que me robó el futuro sostenía la mano de la mujer que me mintió durante 2 años. No grité. No volqué la mesa ni rompí las copas de vino. Me di cuenta en ese momento exacto y cristalino de que estas personas no eran mi familia. Eran un culto tóxico y mi madre era la líder suprema. Disfruten su cena, dije en voz baja, mi voz desprovista de toda calidez. Me di la vuelta, salí por la puerta principal y dejé que se cerrara de golpe detrás de mí. Me subí a mi camioneta y conduje hasta un estacionamiento desierto de McDonald's. Compré un café negro y una hamburguesa barata, sentado solo en mi camioneta helada mientras el resto del país celebraba la gratitud con sus seres queridos. Y allí mismo, bajo la luz fluorescente parpadeante y deprimente de los arcos dorados, tomé una decisión final y absoluta. No iba a simplemente alejarme y dejar que ganaran. Iba a desaparecer por completo, construir un imperio intocable, y un día volvería para ver cómo todo su castillo de naipes ardía hasta los cimientos. Saqué mi teléfono celular y llamé a Marcus. Marcus era un tipo con el que trabajaba de cerca en las obras, un excontratista militar que no aceptaba tonterías de nadie y no hacía preguntas. Era el tipo más leal que conocía. Oye, dije cuando contestó al segundo timbre, necesito un favor enorme esta noche. Dime, jefe, dijo Marcus de inmediato. Necesito empacar toda mi casa, todo lo que tengo. Necesito haber desaparecido por completo antes de que salga el sol. Marcus no dudó. Tengo la camioneta de carga pesada y las correas de mudanza. Dame 20 minutos. Esa noche, Marcus y yo despojamos mi casa hasta dejarla en los paneles de yeso. Empaqué mi ropa, mis aparatos electrónicos caros, mis herramientas, mis archivos. Cualquier cosa que Vanessa hubiera dejado atrás, zapatos, libros, decoraciones, lo tiré en pesadas bolsas de basura negras de contratista y lo arrojé directamente al sucio contenedor detrás de un centro comercial local. Limpié mi vida por completo. A la mañana siguiente, entré en la sucursal de mi banco local en el segundo en que el gerente abrió las puertas de vidrio. Retiré cada centavo de mis cuentas de ahorro y corriente en cheques de caja, cerrando las cuentas permanentemente. Entré en una tienda de telefonía móvil, cancelé agresivamente mi contrato, les entregué mi viejo teléfono y compré un dispositivo nuevo con un número nuevo que estaba completamente desvinculado del plan compartido de mi familia. Eliminé permanentemente todas mis cuentas de redes sociales. Me convertí en un fantasma total. Pero no solo huí a ciegas. Una semana antes, el CEO de mi empresa me había ofrecido un ascenso masivo para supervisar una nueva y muy lucrativa división en Texas. El salario inicial era casi el doble de mi sueldo actual, más opciones de acciones agresivas y un generoso paquete de reubicación. Inicialmente le había dicho que necesitaba tiempo para pensarlo por Vanessa. Lo llamé desde mi nuevo teléfono mientras salía de los límites del estado. Le dije que aceptaba el puesto de vicepresidente y que estaría en la oficina de Texas el lunes por la mañana. Llegar a Texas se sintió exactamente como pisar un planeta diferente y mucho más limpio. No había absolutamente ningún fantasma de mi pasado rondando estas calles. Ninguna cafetería familiar donde solía sentarme con Vanessa a planear nuestra boda.
Ningún supermercado local donde mi madre reinaba, esparciendo sus chismes tóxicos a los vecinos. Solo había calor implacable, hormigón interminable y una oportunidad masiva. Me lancé por completo a mi nuevo papel como vicepresidente de desarrollo regional en la firma de inversión inmobiliaria. Trabajé con un nivel de agresión y un enfoque afilado que, honestamente, intimidaba a algunos de mis nuevos colegas. Mi trabajo específico era identificar propiedades comerciales en dificultades y carteras residenciales sobreapalancadas, adquirir su deuda masiva de los bancos regionales con un descuento y reestructurarlas o liquidarlas sin piedad. Era increíblemente, aterradoramente bueno en ello. Cuando finalmente te deshaces del agotador bagaje emocional de manejar una familia manipuladora y parasitaria, es genuinamente asombroso cuánta claridad mental y energía tienes a tu disposición. En 1 año y medio, había transformado mi realidad completa e innegablemente. Compré un elegante y moderno apartamento tipo penthouse en el centro con ventanas de piso a techo. Actualicé todo mi guardarropa a trajes a medida. Y como símbolo físico de mi absoluta independencia financiera y victoria, entré en un concesionario de alta gama y compré un Porsche 911 negro medianoche, pagando una gran parte en efectivo. Cada vez que agarraba ese volante de cuero premium y escuchaba el rugido del motor, sentía una oleada de orgullo puro e intocable. Estaba a miles de kilómetros de la existencia patética y rastrera que vivía mi hermano Wyatt, todavía pudriéndose en el sótano de mis padres, escribiendo canciones terribles mientras mi exprometida probablemente pagaba sus compras. Estaba prosperando profesionalmente, pero estaba aislado. Fue entonces cuando conocí a Clara. Clara era una consultora corporativa que trabajaba en el rascacielos justo al lado del mío. Era inteligente, increíblemente hermosa y parecía tener toda su vida completamente bajo control. Empezamos a salir y, durante unos meses, fue sorprendentemente pacífico. Era una oyente fantástica, siempre ansiosa por saber cómo me había ido el día. Una noche, después de una larga cena y unas copas de vino caro en mi apartamento, finalmente me abrí a ella sobre mi oscuro pasado. Le conté toda la fea verdad sobre Wyatt, sobre la traición de Vanessa, sobre la horrible cena de acción de gracias de mi madre y cómo había cortado por completo los lazos con mi línea de sangre. Esperaba completamente que estuviera asqueada por su comportamiento. En cambio, puso una extraña mirada, demasiado comprensiva y lastimera, en sus ojos. Carter, dijo suavemente, extendiendo la mano sobre la isla para acariciar mi brazo. Eso es increíblemente terrible. Pero sabes, siguen siendo tu familia. La gente comete errores horribles cuando está sensible. Aferrarte a tanta ira solo está dañando tu propio corazón. ¿Alguna vez has intentado simplemente sentarte como adultos y hablar con tu madre? Inmediatamente y agresivamente cerré la conversación. Establecí un límite firme y no negociable en ese mismo momento. Clara, escúchame con mucha atención. No les hablo. Nunca les hablaré. Esa parte de mi vida está muerta y enterrada. No vuelvas a mencionarlo. Ella asintió rápidamente y aceptó dejarlo. Pero debería haberlo sabido mejor. Debería haber sabido que las personas que crecieron en entornos saludables, normales y amorosos, literalmente no pueden comprender la malicia absoluta de una familia tóxica. Ven demasiadas películas navideñas y genuinamente piensan que cada disputa psicológica profunda puede resolverse milagrosamente con un abrazo grupal y una disculpa entre lágrimas. Clara, desafortunadamente, sufría de un severo y equivocado complejo de salvadora. Desesperadamente quería ser el hermoso ángel que aparecía y sanaba milagrosamente el trauma familiar del hombre rico y roto. No lo sabía en ese momento, pero Clara actuó completamente a mis espaldas. Revisó en secreto el escritorio de mi oficina en casa mientras yo estaba en la ducha, encontró un antiguo documento fiscal archivado con la dirección de mis padres en Colorado y rastreó con éxito a mi madre en las redes sociales. Inició un contacto secreto. Brenda, inmediatamente, sintiendo una presa fácil e ingenua, tejió una enorme red de mentiras. Le dijo a Clara que yo era un joven profundamente atribulado y confundido que había malinterpretado por completo una situación romántica muy complicada. Lloró por teléfono, diciéndole a Clara que lloraba cada noche extrañando a su hijo mayor y que la familia estaba absolutamente desesperada por hacer las paces. Clara se lo tragó todo por completo. Anzuelo, sedal y plomada. Luego vino la llamada telefónica que cambió la trayectoria de todo,
acelerando la colisión inevitable. Era una tranquila tarde de martes a finales de octubre. Estaba sentado solo en mi oficina de esquina revisando una cartera masiva y muy lucrativa de hipotecas residenciales en dificultades que nuestra firma estaba buscando adquirir agresivamente de un banco regional de Colorado en problemas. Mi teléfono celular privado vibró sobre el escritorio de cristal. Era un número desconocido, pero el identificador de llamadas mostraba el código de área de mi ciudad natal. Dudé por un largo momento, luego contesté. Habla Carter. Carter. La voz al otro lado temblaba, espesa por las lágrimas ahogadas. Era mi tía Vivien, la hermana menor de mi madre. La tía Vivien era la única persona genuinamente decente en toda esa línea de sangre genética. Una mujer dulce y tranquila que siempre me enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 y se mantenía deliberadamente fuera del drama interminable de Brenda. Tía Vivien, ¿qué pasa? Pregunté, levantándome instantáneamente de mi silla de cuero, mi ritmo cardíaco acelerándose rápidamente. Carter. Oh, Dios, Carter, es tu madre, sollozó histéricamente en el receptor. Se desplomó ayer en la cocina. La llevaron al hospital en una ambulancia. Carter, le hicieron escáneres. Tiene cáncer de mama en etapa 4. Los doctores dijeron que ha hecho metástasis. Se ha extendido por todas partes. Le dieron 3 meses de vida, quizás menos si la quimio no lo detiene. El suelo sólido pareció desaparecer por completo de debajo de mí. Toda la ira justa, todo el odio amargo, todos los enormes límites emocionales que había construido minuciosamente durante los últimos 18 meses se evaporaron en el aire en un solo segundo aterrador. Es una realidad horrible de la naturaleza humana. No importa cuán monstruoso, cuán absolutamente abusivo sea un padre, el pensamiento repentino de que muera una muerte agonizante todavía te golpea como un tren de carga desbocado. Te está suplicando, Carter, lloró la tía Vivien, con la respiración entrecortada. Solo quiere verte una última vez antes de irse. Quiere disculparse. Por favor, te lo ruego. Por favor, vuelve a casa. Ni siquiera volví a mi apartamento a empacar una maleta. Agarré mi billetera, las llaves de mi coche y salí directamente de la oficina corporativa. Le dije a mi asistente que cancelara absolutamente todas mis reuniones por el resto de la semana, corrí a mi Porsche, conduje al aeropuerto a 90 millas por hora y compré un boleto de primera clase en el primer vuelo disponible de regreso a Colorado. Durante todo el vuelo de 3 horas, estuve en un estado de agonía emocional sofocante. Miré fijamente por la pequeña ventana a las nubes, tratando desesperadamente de recordar los raros y fugaces momentos de mi infancia en los que Brenda fue realmente amable conmigo. Me convencí de que la inminente y aterradora muerte cambia a las personas. Me convencí de que enfrentar el final literal de su vida finalmente la había hecho darse cuenta de la inmensa gravedad de sus pecados y que genuinamente quería hacer las paces. Me estaba preparando mentalmente para perdonarla. Me estaba preparando para darle un último adiós a mi madre. Alquilé un SUV en el aeropuerto y conduje directamente por las calles familiares hasta la casa de mis padres. La entrada y la acera estaban llenas de coches. El sedán de mi padre, el coche de Wyatt y varios vehículos que no reconocí. Supuse que la familia extendida se estaba reuniendo para una vigilia sombría y llorosa. Me acerqué a la pesada puerta principal de roble. Estaba inseguro. Tomé una respiración profunda y temblorosa, preparándome para ver la cáscara frágil, moribunda y esquelética de la mujer que me crió. Abrí la puerta y entré en la sala de estar. No había cama de hospital mecánica. No había tanques de oxígeno siseando. No había parientes llorando aferrados a pañuelos de papel. En cambio, la gran sala de estar estaba brillantemente decorada con globos plateados y dorados. Había un enorme y caro buffet de catering extendido sobre la mesa del comedor. Una enorme pancarta impresa profesionalmente colgaba sobre la chimenea de ladrillo que decía, «Felicidades, Wyatt y Vanessa, por su compromiso». Y de pie, justo en el centro de la habitación, sosteniendo una copa de cristal de champán caro, luciendo más saludable, bronceada y radiante de lo que había estado en una década, estaba mi madre. Se giró y me vio congelado en el umbral. No parecía sorprendida ni culpable. Sonrió, una sonrisa triunfante, enfermizamente dulce y victoriosa, y dejó su copa.
Carter, llegaste. Exclamó en voz alta, caminando hacia mí con los brazos abiertos. Listo para un abrazo. Sabía que vendrías. No podíamos celebrar el hermoso compromiso de tu hermano sin ti aquí. Me quedé absolutamente paralizado. Miré frenéticamente alrededor de la habitación. Wyatt estaba de pie cerca de la chimenea con el brazo firmemente alrededor de Vanessa, quien mostraba con orgullo un enorme anillo de diamantes a sus amigas. Mi padre estaba de pie en la esquina junto a la cocina, ajustándose nerviosamente la corbata y negándose a hacer contacto visual conmigo. Mi cerebro luchaba violentamente por procesar la horrible realidad de la situación. La tía Vivien, me llamó, tartamudeé, mi voz apenas un susurro. Dijo que tenías cáncer en etapa 4. Dijo que te estabas muriendo. Mi madre agitó la mano con desdén, soltando una risa ligera y etérea, como si acabara de contar un chiste suave. Oh, Carter, sabes exactamente lo dramática que puede ser tu tía Vivien. Entendió completamente mal un pequeño susto de salud. Me quitaron un quiste benigno e inofensivo. Pero, honestamente, fue una bendición disfrazada. Me hizo darme cuenta de lo terriblemente corta que es la vida y de que no podemos permitir que rencores tontos y mezquinos separen a nuestra hermosa familia. Cuando Clara se comunicó y me dijo que te negabas obstinadamente a devolver mis llamadas, supe que necesitábamos un fuerte incentivo para finalmente ponerte en la misma habitación que nosotros. Lo había fingido. Había manipulado maliciosamente a su propia hermana, fingido un cáncer terminal en etapa 4 y utilizado mi empatía humana fundamental como arma solo para engañarme y hacer que asistiera a la fiesta de compromiso de mi hermano infiel. Todo para poder mantener su imagen impecable de una familia perfecta y unida para los vecinos. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado, porque la confrontación final apenas comenzaba, y no tenía ni idea de que el hombre parado en su sala de estar tenía el poder legal para dejarlos completamente sin hogar. Me quedé completamente congelado en la entrada de la casa en la que crecí, mirando a la mujer que acababa de usar como arma el concepto de una enfermedad terminal para forzar mi asistencia a una fiesta. La magnitud total del engaño de mi madre flotaba en el aire, densa y sofocante, mezclándose con el caro aroma de costilla de primera y patatas asadas al ajo. Miré alrededor de la habitación. Había al menos 50 personas apretujadas en la sala de estar y el comedor formal. Eran nuestros vecinos, parientes lejanos y toda la familia extendida de Vanessa. Todos sostenían copas de champán de cristal, vestían sus mejores galas de domingo, completamente ajenos a la guerra psicológica absoluta que ocurría justo frente a ellos. Mi madre, Brenda, estaba allí, irradiando un aura de invencibilidad total e inquebrantable. Realmente creía que había ganado. Creía firmemente que al atraparme en una habitación llena de gente, aprovechando las expectativas sociales y el decoro público, podría obligarme a someterme a su realidad. Pensó que simplemente me tragaría mi orgullo, pondría una sonrisa falsa y felicitaría al hermano que se había acostado con mi prometida en mi propia cama. No te veas tan sorprendido, Carter, dijo Brenda, su voz un susurro bajo y conspirador, destinado solo para mí, aunque mantenía su brillante sonrisa lista para la cámara para el resto de la habitación. Hice lo que cualquier buena madre haría. Reuní a mi familia bajo un mismo techo. Ahora quítate el abrigo. Tu padre está junto a la barra y vamos a hacer un brindis formal en 15 minutos. Espero que digas unas palabras sobre lo feliz que estás por Wyatt y Vanessa. Miré más allá de su hombro. Wyatt estaba de pie cerca de la gran chimenea de piedra. Llevaba un traje azul marino hecho a medida que sabía con absoluta certeza que no podía permitirse con un salario mínimo de medio tiempo. Su brazo estaba envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Vanessa. Vanessa llevaba un impresionante vestido de cóctel blanco, luciendo en todo como la ruborizada futura novia. Sostenía su mano izquierda cerca de su clavícula, captando a propósito la luz ambiental para presumir el enorme anillo de compromiso de diamantes. Era el engaste personalizado exacto que había guardado en mis marcadores en mi portátil hacía 2 años. Mi madre claramente había financiado toda la compra. Mi padre, Gregory, estaba de pie cerca de la isla de la cocina, tratando desesperadamente de mezclarse con los gabinetes. Estaba cuidando un vaso de bourbon, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Brenda y yo. Sabía que esto era una idea terrible. Sabía que la historia del cáncer era una mentira monstruosa. Sin embargo,
fiel a su cobardía de toda la vida, había permanecido completamente en silencio, eligiendo el camino de menor resistencia sobre la moralidad básica de proteger a su hijo mayor. Por primera vez en toda mi vida, de pie en esa habitación, no sentí ni una pizca de dolor. No sentí la familiar y agonizante punzada de rechazo que había plagado mi infancia. La intensa ira ardiente que había alimentado mis agotadoras semanas de trabajo de 80 horas en Texas se evaporó por completo. Fue reemplazada por una sensación de claridad absoluta bajo cero. Vi a estas personas exactamente como eran. No eran una familia. Eran un colectivo de parásitos emocionales. Y Brenda era la reina. Tomé una respiración lenta y deliberada, estabilizando mi ritmo cardíaco. Ajusté mi agarre en el pesado mango de cuero de mi maletín. Había llevado este maletín en el avión, negándome a facturarlo porque los documentos que contenía eran más valiosos que cualquier cosa que poseyera. Fingiste tener cáncer de mama en etapa 4, afirmé. Mi voz no era fuerte, pero la total falta de emoción en mi tono hizo que Brenda parpadeara rápidamente. No lo formulé como una pregunta. Lo afirmé como un hecho histórico permanente. Manipulaste a la tía Vivian hasta hacerla llorar histéricamente, sabiendo que me llamaría, solo para que asistiera a una fiesta de compromiso. Brenda soltó un suspiro corto y despectivo, agitando la mano en el aire como si estuviera espantando una mosca molesta. Carter, estás siendo increíblemente dramático. Tuve un susto de salud. Me hizo reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante. Lo importante es la unidad. Wyatt ha encontrado a su alma gemela y tú tienes una carrera muy exitosa en Texas. Todos terminaron exactamente donde pertenecen. Necesitas dejar ir este resentimiento tóxico y ser un hermano mayor que apoya. Wyatt, notando la tensión, decidió pavonearse. Caminó con esta confianza recién adquirida e inmerecida, con Vanessa siguiéndolo de cerca. Se detuvo a unos metros de mí, hinchando el pecho. Oye, hermano, dijo Wyatt, usando ese mismo tono casual e irrespetuoso que había usado el día que lo encontré en mi cama. Me alegro de que pudieras venir. Mamá dijo que estabas actuando bastante terco, pero le dije que al final cederías. Somos familia, ¿verdad? La sangre es más espesa que el agua. Vanessa finalmente me miró a los ojos. Parecía nerviosa, pero había un brillo distintivo de arrogancia en su expresión. Había asegurado su futuro cómodo. Había cambiado al hermano mayor trabajador por el niño de oro mimado, sabiendo muy bien que Brenda financiaría infinitamente su estilo de vida. Pensaba que era completamente intocable. Hola, Carter, dijo Vanessa suavemente, usando su mejor voz de maestra inocente. Espero que puedas encontrar en tu corazón la felicidad por nosotros. Simplemente no podíamos negar nuestra conexión. Miré a Wyatt, luego a Vanessa y finalmente a Brenda. Sentí una sonrisa lenta y oscura extenderse por mi rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que se da cuenta de que la trampa se ha cerrado perfectamente sobre su presa. No estoy aquí para ser un hermano que apoya, dije, mi voz proyectándose ligeramente, superando la suave música de jazz que sonaba desde los altavoces de sonido envolvente. Algunos de los invitados cercanos detuvieron sus conversaciones, volviéndose para mirarnos. Y ciertamente no estoy aquí para celebrar una relación construida sobre 2 años de engaño, traición y cobardía absoluta. La sonrisa falsa de Brenda se desvaneció instantáneamente. Sus ojos se endurecieron en pequeñas y oscuras rendijas. Carter, detente ahora mismo. No vas a arruinar este hermoso día. No permitiré que avergüences a esta familia frente a nuestros invitados. Tú avergonzaste a esta familia el día que decidiste recompensar la infidelidad, Brenda, respondí, usando deliberadamente su primer nombre. Vi a mi padre estremecerse al otro lado de la habitación. Tú destruiste a esta familia el día que le entregaste las llaves de la habitación de mi infancia a mi exprometida mentirosa. La música continuó sonando, pero las conversaciones en la sala de estar se apagaron rápidamente. La tensión era palpable. Una manta pesada y sofocante descendía sobre la multitud adinerada. La gente intercambiaba miradas incómodas, retrocediendo lentamente para darnos un amplio espacio. Los padres de Vanessa, de pie cerca de la chimenea, de repente parecían increíblemente rígidos y preocupados. Escúchame.
Wyatt dio un paso adelante, tratando de afirmar su dominio, su rostro enrojeciendo de ira. Esta es mi casa. Esta es mi fiesta de compromiso. Si no puedes mostrar un respeto básico, puedes darte la vuelta y salir por esa puerta. ¿Tu casa? Pregunté, levantando una sola ceja. Solté una carcajada genuina y estruendosa que resonó en los altos techos abovedados. La pura absurdidad de su afirmación fue la señal perfecta. Wyatt, nunca has sido dueño de una sola cosa en toda tu patética vida. Eres un hombre niño desempleado de 25 años que vive en un sótano financiado enteramente por una madre que secretamente se está ahogando en deudas para mantener la ilusión de tu éxito. Brenda dio un paso adelante, agarrando mi antebrazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose dolorosamente en la chaqueta de mi traje. Carter, cierra la boca ahora mismo. No digas ni una palabra más. Quítame la mano de encima, ordené, mi voz bajando una octava, llevando un nivel de autoridad gélida que la hizo soltar instantáneamente su agarre y retroceder. Pasé junto a ellos, dirigiéndome a la gran y pulida mesa de comedor de caoba que estaba cubierta de caros entremeses de catering. Aparté una gran bandeja de pastelillos de cangrejo, ignorando los jadeos de los invitados, y coloqué firmemente mi maletín de cuero en el centro de la mesa. Abrí los cerrojos de latón. Los agudos clics metálicos sonaron como disparos en la habitación completamente silenciosa. Abrí el maletín. No me apresuré. Me tomé mi tiempo, disfrutando del silencio absoluto y aterrador que había envuelto la habitación. Miré al padre de Vanessa, un rico propietario de un concesionario de automóviles local que se enorgullecía de su perspicacia financiera. Miré a mi padre, que parecía que estaba a punto de sufrir un paro cardíaco masivo. Y finalmente, miré a Brenda, cuyo rostro se había puesto completa y sorprendentemente pálido. Me invitaste aquí hoy para presenciar tu victoria, dije, mirando directamente a mi madre. Pensaste que me habías superado en astucia. Pensaste que podías usar un diagnóstico de cáncer falso para arrastrarme de nuevo a tu red tóxica, obligarme a sonreír para las cámaras y legitimar esta farsa absoluta de compromiso. Pero cometiste un error de cálculo crítico y fatal. Saqué una gruesa pila de documentos legales del maletín y los golpeé sobre la mesa de caoba. Subestimaste por completo exactamente lo que he estado haciendo durante los últimos 2 años, continué, mi voz firme, resonando con absoluta certeza. Mientras estabas ocupada jugando a la casita y financiando los delirios de grandeza de Wyatt, yo estaba construyendo un imperio. Y hoy, voy a mostrarle a cada persona en esta habitación exactamente cuánto cuestan realmente tus delirios. La trampa de su complacencia se había activado oficialmente. Habían vivido tanto tiempo en un mundo donde las acciones no tenían absolutamente ninguna consecuencia, aislados por las mentiras de Brenda y la cobardía de Gregory. No tenían concepto del mundo real. No tenían idea de cómo funcionaban realmente las brutales mecánicas de las finanzas corporativas y la adquisición legal de deudas. Estaban a punto de recibir una clase magistral en destrucción total. Me paré a la cabecera de la mesa del comedor, apoyando mis manos planas contra la madera pulida, flanqueando la enorme pila de documentos legales. Toda la sala de 50 invitados estaba completamente paralizada. Nadie se atrevía a dar un sorbo a su champán. Nadie se atrevía a susurrar. El aire estaba cargado eléctricamente con la promesa de una devastación total. Para aquellos de ustedes que no lo saben, me dirigí a la multitud. Mi voz proyectándose claramente, soy el vicepresidente de desarrollo regional de una importante firma de adquisición de bienes raíces y deudas con sede en Houston, Texas. Mi mandato corporativo específico es identificar bancos regionales en dificultades, analizar sus carteras de deudas morosas y adquirir sus activos tóxicos para su reestructuración o liquidación inmediata. Miré directamente al padre de Vanessa, el señor Harrington. Era un hombre de negocios. Pude ver el momento exacto en que los engranajes de su mente comenzaron a girar. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras la aterradora comprensión de lo que estaba diciendo comenzaba a asentarse. Hace 3 meses, continué, sin romper nunca el contacto visual con el señor Harrington, mi firma finalizó una adquisición masiva de activos en dificultades del principal banco regional aquí en este condado. Como socio gerente, revisé personalmente los libros de contabilidad y encontré algo increíblemente fascinante. Tomé el documento superior de la pila. Era un resumen notariado y certificado de pasivos financieros.
Gregory, dije, dirigiéndome a mi padre por primera vez. Se estremeció visiblemente, agarrando su vaso de bourbon como un salvavidas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste los estados financieros de esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el capital? Mi padre tragó saliva. Su rostro tenía un tono enfermizo de gris. La casa está pagada. Pagamos la hipoteca principal hace 5 años. Eso es exactamente lo que tu esposa te dijo, respondí, mi voz resonando con una verdad brutal. Sostuve el documento en alto. Pero eso es una mentira categórica y completa. Durante los últimos 4 años, Brenda ha sacado en secreto una enorme segunda hipoteca sobre esta propiedad. Falsificó tu firma en la documentación preliminar, utilizó su poder notarial y apalancó cada centavo de capital que esta familia poseía. La habitación jadeó colectivamente. Un bajo murmullo de conmoción recorrió a la multitud. Gregory parecía como si lo hubieran golpeado físicamente con un bate de béisbol. Se giró lentamente para mirar a Brenda. Brenda, susurró Gregory, su voz temblando incontrolablemente, dime que está mintiendo. Dime que fabricó estos papeles. Brenda estaba hiperventilando. Su pecho subía y bajaba, su cabello perfectamente peinado de repente parecía completamente desaliñado. Se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatarme los papeles de la mano. Dame eso. No tienes derecho a acceder a mis registros financieros privados. Esto es ilegal. Retrocedí fácilmente, manteniendo los papeles fuera de su alcance. Es perfectamente legal, Brenda, porque mi firma actualmente es dueña de la deuda. Eres mi clienta. O más bien, eres mi deudora. Volví mi atención a la multitud silenciosa y horrorizada. No solo hipotecó la casa. Sacó una línea de crédito personal de $50,000. Maximizó 6 tarjetas de crédito diferentes a nombre de Gregory. Señalé con un dedo firme directamente a Wyatt, que ahora estaba congelado, la sonrisa arrogante completamente borrada de su rostro. ¿Y a dónde fue todo ese dinero? Fue para él. Fue para financiar su tiempo fallido en el estudio de grabación. Fue para pagar sus múltiples honorarios legales por conducir bajo la influencia. Fue para comprar ese anillo de diamantes ridículamente caro en el dedo de Vanessa, porque Wyatt no ha tenido un trabajo remunerado en 3 años. Vanessa instintivamente cubrió su anillo con su mano derecha, su rostro enrojeciendo con una profunda humillación. Miró a Wyatt con absoluto terror. El estilo de vida cómodo y rico que pensaba que había asegurado se estaba disolviendo rápidamente en el aire justo ante sus ojos. Señor Harrington, llamé, dirigiéndome directamente al padre de Vanessa. Tomé una carpeta específica y la deslicé por la mesa de caoba hacia él. Dudó una fracción de segundo antes de dar un paso adelante y abrirla. Usted se enorgullece de su conocimiento financiero. Está a punto de entregar a su hija a un hombre que es completamente insolvente. Su madre ha llevado a esta familia a la bancarrota total para mantener la ilusión de su éxito. El hombre que está al lado de su hija es un agujero negro financiero. Y en el segundo en que esta casa se hunda, vendrán a usted para que financie su estilo de vida. El señor Harrington escaneó agresivamente los documentos. Vi cómo su rostro pasaba del shock a la incredulidad absoluta y, finalmente, a la ira pura y sin adulterar. Cerró la carpeta de golpe y dirigió una mirada aterradora a Brenda. ¿Es esto cierto?, exigió el señor Harrington, su voz retumbando en la habitación, vibrando de furia. Te sentaste en mi sala de estar la semana pasada y me dijiste que estabas estableciendo un fondo fiduciario para la boda. Me dijiste que estabas pagando el catering en efectivo. Estás completamente en bancarrota. Brenda rompió a llorar. No era su llanto manipulador y calculado habitual. Este era el pánico crudo, feo e hiperventilado de una narcisista que finalmente ha sido acorralada con evidencia empírica innegable. Iba a arreglarlo. Gimió, tirándose del pelo. Estaba haciendo inversiones. La música de Wyatt iba a despegar. Iba a conseguir un contrato discográfico, e íbamos a pagarlo todo. Lo hice por amor. Lo hice para mantener feliz a mi familia. Lo hiciste para mantener el control, la corregí, mi voz cortando sus sollozos histéricos como un escalpelo.
Sacrificaste la jubilación de papá. Sacrificaste tu hogar. Y sacrificaste mi salud mental solo para mantener a tu niño de oro completamente dependiente de ti. Carter, por favor, suplicó Wyatt de repente, su voz quebrándose, despojándose por completo de la fachada de tipo duro. Parecía un niño pequeño aterrorizado. Hermano, no puedes hacer esto. Podemos resolverlo. Podemos establecer un plan de pago. Tienes mucho dinero ahora. Eres rico. Puedes simplemente perdonar la deuda. Puedes limpiar las cuentas. Por la familia. Lo miré con un nivel de disgusto tan profundo que me dolió físicamente en el pecho. ¿Perdonar la deuda? Pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso. Dormiste en mi cama con la mujer con la que me iba a casar. Te reíste de ello. Me reemplazaste en la mesa de acción de gracias. No mostraste absolutamente ningún remordimiento, ninguna responsabilidad y ninguna lealtad. No eres mi hermano. Eres un parásito. Me volví hacia el resto de la habitación. Los invitados estaban absolutamente hipnotizados por la carnicería, incapaces de apartar la vista del horrible accidente de tren que se desarrollaba en la sala de estar. Como accionista mayoritario de la firma que posee esta deuda morosa, anuncié, mi voz completamente desprovista de piedad, y debido al hecho de que estas cuentas han estado gravemente en mora por más de 90 días, ya he autorizado al departamento legal a iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria inmediata. Los avisos de desalojo oficiales serán entregados por el sheriff del condado mañana por la mañana a las 8 en punto. Mi padre se derrumbó en una silla del comedor, enterrando su rostro en sus manos temblorosas, dejando escapar un gemido hueco y agonizante. Brenda chilló, un sonido horrible y gutural, cayendo de rodillas sobre el caro suelo de madera, arañando su propio vestido. «¡No puedes!», gritó, con lágrimas corriendo por su maquillaje arruinado. «Esta es mi casa. Te crié en esta casa. No puedes poner a tu propia madre en la calle». «Hiciste tu elección el día que mudaste a Vanessa a mi habitación», dije fríamente. Meticulosamente, volví a guardar los documentos en mi maletín de cuero y cerré los cerrojos de latón. Miré a Vanessa. Estaba completamente separada de Wyatt ahora, de pie cerca de sus padres enojados. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro, articulando en silencio la palabra «lo siento». Fue la exhibición más patética que jamás había presenciado. «Les sugiero encarecidamente que disfruten de la costilla de primera», dije a la multitud silenciosa y horrorizada. «Es la última comida que esta casa servirá». Le di la espalda al caos absoluto. No corrí. Caminé a un ritmo medido y seguro hacia la puerta principal. Detrás de mí, la habitación estalló en un pandemonium. Pude oír al señor Harrington gritándole a Wyatt. Pude oír a Gregory sollozando. Pude oír a Brenda gritando mi nombre. Abrí la pesada puerta principal, salí al aire fresco y fresco de la noche, y cerré la puerta firmemente detrás de mí, cortando instantáneamente el ruido. Caminé por la entrada hasta mi Porsche 911 negro medianoche. Me deslicé en el asiento del conductor. El cuero premium se amoldaba perfectamente a mi espalda. Inserté la llave y giré el contacto. El potente motor rugió a la vida, un gruñido profundo y gutural de victoria pura y sin adulterar. Mientras me alejaba del vecindario, viendo la casa desaparecer en mi espejo retrovisor por última vez, no sentí ni una pizca de culpa. Sentí un peso masivo y sofocante levantarse de mi pecho. No solo los había expuesto. Había desmantelado legal y sistemáticamente toda la base de su existencia tóxica. Conduje hasta un hotel caro en el centro, pedí un vaso de whisky escocés de 20 años, salí al balcón y respiré el aire frío de la noche. La guerra había terminado oficialmente, y yo había ganado. La destrucción absoluta de la fachada de mi familia fue espectacular, rápida y totalmente pública. En un pueblo suburbano adinerado donde la moneda social y la reputación dictan tu posición en la comunidad, la explosión en la fiesta de compromiso fue un evento de nivel de extinción. La narrativa cuidadosamente curada que Brenda había pasado décadas construyendo se evaporó de la noche a la mañana, reemplazada por la realidad brutal e innegable de los registros públicos y los avisos de ejecución hipotecaria. Fiel a mi palabra, el sheriff del condado llegó a la propiedad exactamente a las 8 de la mañana siguiente.
Los avisos de ejecución hipotecaria de color naranja neón brillante fueron grapados a la pesada puerta principal de roble para que todo el vecindario los viera. Mi padre, Gregory, finalmente salió de su coma de 30 años inducido por la cobardía. La magnitud total de la ruina financiera, junto con la profunda humillación pública, rompió el último hilo de su servilismo. Inmediatamente contrató a un abogado agresivo y solicitó un divorcio muy disputado. Alegó abuso financiero extremo, citando los documentos falsificados y las segundas hipotecas secretas. Como la deuda se había contraído fraudulentamente sin su consentimiento, la batalla legal fue horrible. Gregory se mudó esa misma semana, alquilando un pequeño y deprimente apartamento de una habitación en un parque industrial en ruinas en las afueras de la ciudad. Me envió un correo electrónico largo, divagante y manchado de lágrimas, suplicando una reunión, pidiendo perdón y rogando ayuda financiera para pagar los honorarios de sus abogados. Leí el correo electrónico una vez, no sentí absolutamente nada y lo arrastré directamente a la papelera de reciclaje. Un hombre que se queda de brazos cruzados y observa en silencio cómo su esposa destruye psicológicamente a sus hijos para proteger su propia comodidad, merece la soledad absoluta que encuentra al final de su vida. La caída de Brenda fue una obra maestra de justicia kármica. Luchó contra la ejecución hipotecaria con uñas y dientes, representándose a sí misma en el tribunal porque no tenía absolutamente nada de dinero para contratar a un abogado defensor. El juez, completamente impresionado por sus lágrimas teatrales y monólogos manipuladores, falló rápidamente a favor de mi firma. Fue desalojada legalmente de la propiedad con su puntaje de crédito completamente aniquilado y su reputación en la comunidad destrozada. Perdió su prestigioso puesto en la junta de la Asociación de Propietarios. Sus amigos ricos, completamente asqueados por las revelaciones de su comportamiento fraudulento y la pura ordinariez del romance que facilitó, la abandonaron por completo. A través de la persistente red de chismes del pueblo pequeño, y específicamente a través de actualizaciones de mi hermana Fiona, quien finalmente había desarrollado una columna vertebral, se mudó fuera del estado y comenzó terapia, me enteré del destino final de mi madre. Brenda, la mujer que solía mirar por encima del hombro a cualquiera que condujera un coche de más de 3 años, la mujer que juzgaba el paisajismo de todos, se vio obligada a aceptar un trabajo de salario mínimo. Fue contratada como saludadora en un enorme Walmart en el condado vecino. El universo posee un sentido del humor notablemente oscuro. La conexión de alma gemela de Wyatt y Vanessa, como era de esperar, no pudo sobrevivir a la ausencia total de una cuenta bancaria financiada. En el mismo segundo en que el conducto financiero de Brenda fue violentamente cortado, la ilusión romántica se desintegró por completo. Los padres ricos de Vanessa la repudiaron inmediatamente, completamente asqueados por la humillación pública por la que había arrastrado el nombre de su familia. Se negaron a pagar una boda, se negaron a pagar su alquiler y exigieron que devolviera el coche alquilado que le proporcionaron. Unos 8 meses después de la fiesta de compromiso, Fiona me llamó con una actualización que fue tan perfectamente irónica que de hecho me reía a carcajadas en mi oficina. Carter, no vas a creer esto, dijo Fiona, su voz una mezcla de conmoción y diversión oscura. Wyatt y Vanessa terminaron por completo. Fue un baño de sangre. Se quedaron sin dinero para las entradas de conciertos indie. Pregunté secamente, mirando una hoja de cálculo en mi monitor. Peor, respondió Fiona. Vanessa lo engañó. La pillaron acostándose con Derek. Derek era el mejor amigo de Wyatt. Era el tipo que se suponía que iba a ser el padrino en su boda fraudulentamente financiada. Pero eso no es ni lo mejor, continuó Fiona, bajando la voz. Vanessa está embarazada, y definitivamente es del hijo de Derek. La misma Vanessa que te lloró por querer construir una familia tradicional ahora está embarazada del bebé del mejor amigo de su prometido. La hipocresía pura y asombrosa era impresionante. Vanessa tenía un patrón claro e innegable. Era una oportunista parasitaria que constantemente cambiaba a algo mejor, o en este caso, a algo lateral, en el segundo en que se sentía aburrida o amenazada financieramente. ¿Qué le pasó a Wyatt?, pregunté, sintiendo una extraña curiosidad clínica en lugar de una preocupación real. Perdió la cabeza por completo, explicó Fiona. Apareció borracho en la tienda de música y comenzó a destrozar equipos. Lo despidieron en el acto y presentaron cargos por daños a la propiedad. Se enfrenta a otra batalla legal masiva.
Actualmente vive en un sótano húmedo y sin terminar en el nuevo y cutre apartamento de alquiler de Brenda. Simplemente bebe cerveza barata todo el día y escribe canciones acústicas increíblemente deprimentes sobre cómo el mundo traicionó su visión artística. La carrera docente de Vanessa también se fue por el desagüe. Una vez que los detalles escandalosos de su comportamiento, específicamente acostarse con el hermano de su prometido y luego con el mejor amigo, circularon por los distritos escolares locales, ningún director quiso tocar su currículum. Fue considerada un riesgo masivo con un juicio moral extremadamente pobre. Lo último que supe fue que trabajaba en un centro de llamadas de bajo nivel, viviendo con Derek en un apartamento estrecho, completamente aislada de sus antiguos amigos y de su avergonzada familia. Aproximadamente un año después de la confrontación masiva, mi firma de bienes raíces aseguró un contrato muy lucrativo para demoler y reconstruir por completo una gran sección de propiedades residenciales ejecutadas en Colorado. Era parte de un importante proyecto de gentrificación. La lista de propiedades programadas para demolición inmediata incluía la casa de mi infancia, la casa que Brenda había apalancado hasta el límite, la casa donde ocurrió la traición final. Me ofrecí voluntariamente para supervisar la fase inicial de demolición. Volé de regreso a Colorado en una fresca mañana de martes. Conduje mi Porsche 911 al vecindario, estacionándolo de manera segura en la acera de enfrente. Me quedé allí, con un traje a medida, sosteniendo una taza de café caliente, y le di al capataz la señal oficial. Observé cómo la enorme excavadora amarilla levantaba su brazo hidráulico y se estrellaba directamente contra el techo de mi antigua habitación, la habitación exacta donde mi vida se había desmoronado. Observé cómo la maquinaria pesada derribaba las paredes de ladrillo, rompía las costosas ventanas y destrozaba el prístino comedor de roble. La estructura física que había albergado décadas de abuso psicológico, manipulación y engaño fue sistemáticamente reducida a un montón de escombros sin valor y madera astillada. A mitad de la demolición, un sedán destartalado se detuvo al final de la calle. Brenda salió. Alguien en el vecindario debió haberle avisado. Se paró al borde de la barricada policial, vistiendo un chaleco de uniforme barato y descolorido, luciendo increíblemente vieja, demacrada y completamente rota. Observó cómo la excavadora aplastaba el porche delantero. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó allí, completamente vacía, viendo cómo la manifestación física final de su legado fabricado se convertía en polvo. No me acerqué a ella. No ofrecí ni una sola palabra de consuelo. Terminé mi café, le di la espalda a los escombros, me subí a mi coche y conduje directamente al aeropuerto. La purga estaba oficialmente completa. Estoy sentado en la oficina de mi casa ahora mismo, mirando a través de las ventanas de vidrio de piso a techo el extenso horizonte de Texas. Han pasado más de 3 años desde que salí de esa horrible fiesta de compromiso. Y por primera vez en toda mi vida adulta, no siento la necesidad agonizante de mirar por encima del hombro. El peso sofocante de las expectativas de mi familia ha sido levantado por completo. He aprendido una lección profunda y transformadora sobre los límites. A lo largo de estos últimos años, la sociedad nos condiciona fuertemente a creer que la familia es un vínculo incondicional. Se nos alimenta constantemente con esta narrativa tóxica de que la sangre es más espesa que el agua, que debes perdonar a tus padres porque hicieron lo mejor que pudieron, y que cortar con un hermano es un pecado imperdonable. Estoy aquí para decirles que esa narrativa es una mentira completa y absoluta, diseñada para mantener a las víctimas atrapadas en ciclos de abuso. Aprendí que un límite no es un muro agresivo que construyes para castigar a la gente. Es una puerta necesaria e impenetrable que construyes para mantener tu propia alma a salvo. No le debes a nadie una explicación por tus límites. No tienes que negociar los términos de tu salud mental. Y ciertamente no tienes que justificar tu distancia a las mismas personas que intentan implacablemente cruzar esas líneas. Si alguien no puede respetar fundamentalmente tus límites, ya ha tomado su decisión. Han elegido activamente permanecer en el exterior. Pienso en Brenda y me doy cuenta de que nunca entendió realmente el concepto de una persona como un ser humano individual y autónomo. Para ella, sus hijos eran meras extensiones de su propio ego masivo. Éramos herramientas para que ella manipulara, piezas de ajedrez para arreglar o trofeos brillantes para exhibir a los vecinos. Pasó toda su existencia tratando desesperadamente de controlar cada variable. Y al final,
Perdió absolutamente todo porque no logró comprender una verdad básica: no puedes poseer a las personas que dices amar. Pienso en Wyatt y me doy cuenta con una claridad fría que él también fue una víctima profunda. No de mis acciones, sino del implacable y sofocante mimo de Brenda. Nunca tuvo la oportunidad de desarrollar la resiliencia humana esencial que proviene de fallar y volver a levantarse. Nunca tuvo que aprender a abogar por sí mismo, a soportar las dificultades o a construir algo de valor real. Lo mantuvieron en un invernadero cálido y protector toda su vida. Y en el mismo segundo en que se vio obligado a enfrentar la dura y helada realidad del mundo real, se marchitó y murió. Y Vanessa era simplemente una persona profundamente vacía que tomó una serie de decisiones increíblemente egoístas y miopes. Constantemente buscaba el camino más fácil, confiando enteramente en el engaño y dándose cuenta demasiado tarde de que el camino fácil es a menudo un callejón sin salida permanente. He construido una vida ahora que se siente increíblemente auténtica, arraigada y segura. Conocí a una mujer llamada Diana. Diana es una cirujana de trauma consumada. Es fuerte, ferozmente independiente y posee una brújula moral inquebrantable. Respeta los límites porque entiende su absoluta necesidad. Cuando descubrió que estaba embarazada de nuestro primer hijo, Brenda de alguna manera se enteró de la noticia a través del acoso en las redes sociales. Brenda envió una caja con mi ropa de bebé vieja a nuestra casa con una carta larga y manipuladora sobre el perdón y la necesidad de un niño de tener a su abuela. Diana ni siquiera me preguntó qué hacer. Abrió la caja, leyó la primera línea de la carta, salió y tiró el paquete entero directamente al contenedor de basura. Luego bloqueó cada cuenta asociada con mi ciudad natal. Así es como se ve una verdadera asociación. Así es como se ve la lealtad genuina. No vivo en una casa que está fuertemente apalancada por mentiras e hipotecas secretas. No paso ni un segundo de mi día tratando de gestionar las expectativas tóxicas de otras personas sobre mí. Me despierto, voy a un trabajo que me desafía y me satisface. Me rodeo exclusivamente de personas que me valoran por quien realmente soy. Y me voy a dormir cada noche con la conciencia completamente tranquila. No perdí una familia. Amputé activamente una extremidad gangrenosa, y al hacerlo, salvé mi propia vida. Hay una increíble y profunda libertad en saber que posees el poder absoluto de alejarte de cualquier cosa que no sea verdad. Ya sea un trabajo corporativo tóxico, una pareja mentirosa e infiel o una familia de sangre que se niega a respetar tu humanidad básica, nunca, jamás estás atrapado permanentemente. Siempre, incondicionalmente, tienes el poder de decir no, de cerrar la puerta por completo, de cambiar tu número de teléfono y de empezar de nuevo por completo. No es un proceso fácil. Es increíblemente doloroso. Es profundamente aislante, y habrá noches en las que cuestiones tu propia cordura. El duelo de llorar a padres que todavía están vivos es un tipo de dolor muy específico y agonizante. Pero es la única forma garantizada de asegurar que tu vida realmente te pertenezca. Veo a personas todos los días que están viviendo activamente sus vidas para otras personas. Personas que están sacrificando su propia felicidad para hacer lo que culturalmente se espera de ellas, que sufren en silencio absoluto, que están profundamente convencidas de que su valor inherente está directamente ligado a cuánto abuso pueden soportar pasivamente. Si hay una verdad absoluta que he aprendido en este viaje, es que no obtienes una medalla brillante por sufrir. No obtienes una recompensa cósmica por ser la persona más madura cuando la otra persona está tratando activa y maliciosamente de destruir tus cimientos. A veces, ser la persona más madura simplemente significa alejarse. A veces, significa tener el coraje de dejar que las personas que te lastimaron a propósito lidien con las consecuencias catastróficas de sus propias decisiones, incluso si esas decisiones finalmente conducen a su ruina absoluta. He encontrado una paz profunda e inquebrantable en esa realidad. He encontrado un propósito profundo que no está definido por mi utilidad financiera para otros. Y he descubierto que la mejor venganza no es la destrucción dramática de tus enemigos. Es la construcción silenciosa e innegable de tu propia y masiva felicidad. Comparto esta historia con ustedes hoy no porque quiera su lástima, y ciertamente no porque quiera que odien a mi familia como yo solía hacerlo. La comparto porque quiero que sepan con absoluta certeza que su vida es enteramente suya. Ustedes pueden definir lo que la palabra familia realmente significa. Ustedes pueden definir cómo se ve el respeto en su hogar.
Y absolutamente pueden exigir que las personas en su vida se ganen el privilegio del lugar que ocupan. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Realmente me han mostrado lo que significa ser escuchado. Los invito a compartir su historia en los comentarios a continuación. Apoyémonos mutuamente para romper estos ciclos. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Recuerden, ustedes son los arquitectos de su propia paz.